mira, de que los homínidos, los primeros homínidos, ya sabemos que por lo menos hienas comían, ¿sí? Con ese artículo que les estaba recién compartiendo. También descubrí, buscando un poquito, que los tigres sí existían ya para esa época, ya existían algunos, ¿sí? Obviamente no tenían digamos, las características que por ahí tienen en el presente, ¿sí? Pero porque obviamente todas las especies van cambiando, ¿no? Como decía Darwin, todas las especies van evolucionando, cambian de color, de tamaño, de aspecto, ¿sí? Según las características del clima o del ambiente. Y después también encontré acá otra noticia. No, bueno, una noticia no, sino yo les quería mostrar un poquito cuáles eran los animales del Paleolítico, ¿sí? Para que sepamos cuáles eran con certeza, ¿sí? ¿Alguno vio la era de hielo? Sí, yo la vi. Bien, ¿y qué animales se muestran ahí en la era del hielo? En esa película. Los mamuts, Bien, los mamuts. Miren, acá tenemos una había foto. unos zarigüeyas, creo que eran zarigüeyas. Zarigüeyas, muy bien, las zarigüeyas. Había tigres ya, pues está el personaje del Sí, tigre, ¿sí? sí, Entonces, así eran los mamuts, ¿sí? Que estos mamuts eran cazados por los hombres, ¿sí? Y está confirmado, ¿no? Que mamut comían. Entonces, mamut comían, ¿sí? Después también las hienas, ¿sí? Que son en realidad los depredadores de los hombres, ¿sí? Que se comían a los hombres. Acá tenemos otro, ¿sí? Esto ya más pareció un toro, ¿sí? Podríamos decir. sí. Fíjense la cantidad, fíjense el tamaño del animal, ¿sí? Eran enormes. Eh, al mamut, y acá están los hombres, ¿sí? Que lo quieren cazar. Elefantes, ¿sí? Que los elefantes también eran muy, digamos, predominantes en ese momento, ¿sí? Elefantes que tenían otras características, no son como los de ahora, ¿sí? Fíjense, acá hay otro animal, que bueno, no sé bien, acá tenemos un mamut, y que es una especie de toro, ¿sí? Pero fíjense que tienen otras dimensiones, ¿no? Porque ya cada vez se van transformando, ¿no? Los animales. Sí. Hay otro. Esto que no son, bueno, no sé qué son, ¿sí? Pero parecen como rinocerontes, pero diferentes, ¿no? Dicen que son perezosos del... Estos, perezosos, sí, que también en el era del libro también se muestra, ¿no? Al perezoso es un personaje, el perezoso. Sí. Bien. Y después están algunos animales herbívoros, ven acá están cazando un mamut los hombres, ¿sí? Y acá se muestran algunos, ¿sí? También mamut, eh, bueno, algunos en chiquititos, caballos también, Alces. ¿sí? Ciervos, renos, bisontes, mamut, caballo, ¿sí? Un poco todos esos serán los animales, ¿sí? Que las tortugas, miren el tamaño de la tortuga esta, enorme. Fua, re grande. Bien, bueno, algunos, esto es un ciervo, sí, bueno, digamos que tenían otras dimensiones, un tigre, bueno, león, mejor dicho, ¿no? Sí, león, ese sí es un tigre. Bien, bueno, algunas fotos para mostrarles un poco los animales de ese momento y que muchos de esos animales eran cazados por los hombres, ¿no? Y los hombres perseguidos por las hienas y los tigres también, ¿no? Los tigres, como siempre, digamos, fueron depredadores de los hombres, ¿sí? Acá hay otra noticia que dice, demuestran que los primeros seres humanos comían carne de animales de gran tamaño, ¿sí? Porque un equipo de investigadores, ven, están investigando, ¿sí? En una zona y encontraron, ¿sí? Huesos. Esto todo se hace a través de la paleontología, ¿sí? Que es la disciplina que analiza los huesos, los restos del pasado, ¿sí? Arqueología también, ayuda a los arqueólogos, que lo que hacen es, nada, como no tenemos el pasado, como no podemos viajar al pasado, ¿sí? Se realizan estudios de ese tipo, ¿sí? Bueno,
Muy bien. Vamos a ir a la actividad. Después, si ustedes tienen algún otro recurso para compartir sobre esto de la alimentación del hombre, porque también el hombre comía otras cosas, no comía solamente carne, ¿no? No. ¿Qué comía? Además de la carne. ¿Alguna fruta silvestre? Bien. Bien, yo les había contado que recolectaban frutos de los árboles, ¿sí? Que comían muchas veces también algunos frutos de las plantas que estaban al alcance, ¿sí? Eran, básicamente, también tenían una alimentación de verdura, obviamente, ¿no? Algunas cosas que salían de la tierra, que también las podían aprovechar, pero obviamente como no cultivaban todavía, ¿sí? Todavía no habían descubierto la agricultura, que es una actividad que permite justamente criar plantas y poder aprovechar esos frutos, lo que hacían era ir de un lugar al otro en busca de alimentos, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, vamos a ver la actividad. Ustedes tenían quería mostrarles una cosa que preparé chiquitita para que entiendan las diferencias entre una época y la otra, ¿sí? Porque vi que todavía la actividad no salió muy bien en general, la que les mandé para hacer para hoy, que ustedes tenían que identificar las diferencias entre el Homo y los Australopithecus, y después las diferencias entre el Homo sapiens y las otras especies, ¿sí? Bueno, ¿ustedes ven acá el cuadro? Bien. Sí. Dice acá, primates, ¿sí? Especie de mono. Bueno, lo que yo les quise representar ahí es un poquito que los primates, ¿sí? Van a ser, ¿quiénes eran los primates? ¿Se acuerdan? La, la especie más antigua de monos. Claro, bien, en realidad no más antigua, pero sí la especie de la cual descienden los homínidos, ¿no? O sea, es una especie de los monos que podríamos decir unos primos nuestros, podríamos decir lejanos, de los cuales nosotros descendemos. Entonces, primero tenemos los primates, ¿sí? Que eran los que habían aparecido en el este de África, ¿se acuerdan? ¿Sí? En el Valle del Rift. Sí. Y que desde ahí ya se habían, ¿sí? Empezado a desarrollar, ¿sí? Los que se fueron del Valle del Rift se transformaron en orangutanes, en chimpancés. Los que se quedaron en el Valle del Rift se van a transformar en los primeros homínidos, ¿sí? Entonces, los homínidos, ¿sí? Van a tener como característica el pulgar oponible, el bipedismo, ¿sí? Y el cráneo más grande. Después, ¿sí? O sea, dentro de los homínidos se encuentra el Australopithecus afarensis, el Australopithecus ramidus y nada más. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Vamos ahora entonces con las diferencias con respecto al Homo. Cuando aparece el género Homo, ¿sí? Que en realidad se llama así porque hay una causa principal. A ver, ¿quién me puede decir en qué se diferencian el género Homo de los homínidos? Que eran más hábiles. A ver, sí. Morena. Que eran más hábiles. Que eran más hábiles. Bueno, tenían una habilidad principal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que qué hacían Capaz. qué hacían con los huesos, con los restos de pie, no de piel, no, con los restos de hueso, con Se la usaban para madera? crear Para indumentaria. fabricar Indumentaria. cosas. Bien, fabricaban cosas, ayudaban a fabricar indumentaria y principalmente fabricaban herramientas de caza, ¿sí? Y herramientas para cocinar también. Entonces, eso es lo que diferencia a los homos de los homínidos, ¿sí? Es decir, los Australopithecus son homínidos, ¿sí? ¿Queda claro eso? Porque sentí como que no quedó claro. Entonces, el género Homo se diferencia de los homínidos, se llama así Homo porque es lo más parecido al hombre ya, porque ellos pueden fabricar sus propias herramientas, ¿sí? Ahora, dentro del género Homo tenemos al Homo habilis, al Erectus, al Neandertal y al Sapiens. Son 4 especies dentro del género Homo todo esto, ¿sí? Porque algunos me pusieron que el Homo sapiens, ¿sí? Se diferencia de los demás, porque se diferencia de los homínidos, ¿sí? Entonces, no, el Homo sapiens, ¿sí? Es una especie del género Homo, es una más de las especies del género Homo, no está aparte en el eslabón, digamos, de la evolución, ¿sí? Voy a ir a una tarea así aleatoria para mostrarles, porque algunos lo hicieron, estuvo bastante extraña, digamos, la redacción, ¿sí? Acá, por ejemplo, Brian puso, los distingue que el Australopithecus eran bípedos y es diferente a lo que son los homos
y los homos son bípedos, pero son diferentes en la hipercefalización. Bueno, a ver, acá hay varias cosas para corregir, ¿sí? Primero dice, los distingue que el Australopithecus, ¿sí? Eran bípedos. Claro, pero ¿los Homo no son bípedos también? Pregunto. Sí. Claro, ¿entienden? El bipedismo es una característica que se va a mantener, es decir, una vez que el sujeto desarrolló algo, ¿sí? Como por ejemplo la encefalización o el bipedismo, después no les cortan las piernas, ¿sí? O no aparecen con 4 patas, sino que las cosas que evolucionan permanecen, ¿sí? Al menos que haya un corte drástico de esas características. Pero si hablamos del bipedismo que arranca con los homínidos, quiere decir que después el bipedismo se mantiene, no se transforma, se mantiene ese bipedismo, ¿sí? Entonces, a los homínidos del género Homo, bueno, el género Homo tiene el pulgar oponible como el homínido, tiene el bipedismo como el homínido, tiene el cráneo más grande, pero lo que lo distingue, ¿sí? O sea, la diferencia es que fabrican herramientas, porque los homínidos no fabrican herramientas. ¿Queda claro? Sí. Bueno, y después, en el caso del Homo sapiens, ¿sí? Los Homo sapiens, ¿qué es lo que distingue al Homo sapiens de las demás especies, de todas las otras? Tenían un lenguaje. Bien, el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Eso estuvo, en general lo hicieron bien, pero el primer punto estuvo medio complicado. Los distingue el desarrollo del lenguaje, pero no solo el lenguaje, porque el lenguaje por sí solo no explica la superioridad que tiene el Homo sapiens, sino más bien tener en cuenta que ese lenguaje significa qué cosa. ¿Qué pueden hacer los hombres a partir de que hablan? Comunicarse. Comunicarse, advertirse de situaciones, generar una comunidad también, que eso es otra característica importante, ¿sí? Es decir, poder nuclearse, poder armar un grupo y también poder difundir una cultura, es decir, formar una cultura, ¿sí? Con determinadas características. Entonces, el lenguaje es muy importante para poder preservar la comunidad y que evolucione, ¿no? Que esa comunidad evolucione. Fíjense, por ejemplo, que a través del lenguaje se puede conservar las características de un pueblo, ¿sí? Que se van a transmitir de generación en generación, ¿sí? Por ejemplo, yo transmito la idea de que nosotros, los humanos, podemos pensar, ¿sí? O que los humanos, el hábito de los humanos de levantarnos y desayunar, ¿sí? O de levantarnos y asearnos los dientes, o de bañarnos todos los días, ¿no? Entonces, esos hábitos se van a difundir de generación en generación, ¿sí? Y esa es la clave del lenguaje. Por eso el lenguaje es tan importante, ¿no? Que después, ahora el lenguaje es todo oral, porque los seres humanos no escriben todavía, pero con la invención de la escritura, que se va a desarrollar un poquito más adelante, ya va a ser más fácil poder conservar la memoria y la historia de un pueblo, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es el lenguaje para el hombre, ¿sí? Bueno, después voy a ir con esta. Después de eso, ustedes tenían que... cuidado porque algunas personas arrancaron con una introducción, por ejemplo, Maya Bragadini, no sé si está acá. ¿Está acá Maya? Sí. Sí, bueno, Maya, viste que yo te corregí, te puse las correcciones, arrancaste con algo que no había preguntado yo, ¿sí? Cuidado con no responder a lo que se pregunta, porque no es armar un texto con lo que yo quiero o lo que yo encuentro en internet, ¿sí? Sino que es responder a lo que se pregunta en el momento, ¿sí? Hiciste una introducción que no tenía mucho que ver con lo que yo preguntaba, y después eso lo tenés que volver a hacer la tarea esa, porque te mandé varias cosas que corregir ahí, ¿sí? Fíjate. Agustín, vos te puse que estaba bien. Pero vos pusiste que los sapiens usaban a los neandertales como esclavos, cuando yo pregunté por qué los neandertales se habían extinguido. Vamos con esa pregunta. A ver, ¿qué entendieron del video? ¿Por qué los neandertales se extinguieron? ¿Me siguen el video que habíamos visto? Que vieron la clase pasada, que tenían que mirar un video, ¿se acuerdan? De los neandertales, que era un chico que hablaba. ¿Lo pudieron ver el video o no? Sí.
Bueno, entonces, a ver, ¿por qué los neandertales se extinguieron? ¿Qué explicación nos da el chico en el video? Por su de supervivencia, ¿Cómo? porque no estaban preparados a ciertas condiciones. Porque no estaban preparados a qué condiciones. A ver, ¿dónde vivían los neandertales? Vivían en zonas frías, en ¿Cómo? Europa. Bien, los neandertales se habían ido a vivir a Europa, ¿sí? Muy rápidamente después de estar viviendo en el este o en el sudeste de África, ¿sí? Se fueron muy rápidamente a vivir a Europa. ¿Y qué pasa? En Europa hace frío, ¿no? En esa zona, por eso Sí. se fueron a la parte norte de Europa, Sí. y hacía mucho frío. Entonces, el chico explica que a los neandertales les costó mucho poder adaptarse a un ambiente con esas características polares de clima, ¿sí? En el cual tuvieron que buscar alimento, tuvieron que necesitaban, por ejemplo, decía 40 calorías, necesitaba un homo neandertal para poder vivir, ¿sí? 40 calorías, que es el doble de lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos todos 20 calorías por día para poder vivir. Bueno, ellos necesitaban el doble. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas. También nos hablaba de la contextura física de los neandertales, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Eran chiquitos o grandes? ¿Eran más chiquitos que los sapiens? Sí. ¿Alguien- ¿Lo vieron al video o no lo vieron? Sean Sí. sinceros, ¿lo vieron o no? Sí, sí, Ah, bueno, entonces, sí, ¿cómo eran eran físicamente? más chicos. Su cráneo era mucho más chico que el nuestro. Bien, más fuerte, Bianca, porque se te escucha bajito. Bien, eran enormes, eran grandotes. Si yo digo que necesitaban 40 calorías, quiere decir que eran enormes, ¿sí? Si no, si tenían, no sé, 10 calorías, eran chiquititos, ¿sí? Entonces, eran el doble del tamaño del Homo sapiens aproximadamente, tenían una caja torácica súper grande, ¿sí? Mucho músculo, y tenían las piernas, mejor dicho, muy gruesas y digamos, poco ágiles. Por eso es que les costaba correr. Entonces, una de las explicaciones que da también el locutor en el video es que, como corrían despacio, eran atacados rápidamente por los animales, por sus depredadores, también, ¿sí? Bueno, la causa principal en realidad de la extinción, ¿sí? Tiene que ver con que también, con las características que tenían, les costaba reproducirse, ¿sí? Mucho más que el Homo sapiens, que el Homo sapiens se reproducía mucho más rápido, ¿sí? Era más habilidoso en la reproducción. Que eso pasa también con muchos animales, ¿sí? Por eso es que hay especies y no hay otras, hay especies que se han extinguido. Por ejemplo, los mamuts se extinguieron, ¿sí? Hay que ver también por qué se extinguieron, además de porque eran cazados por los hombres, ¿sí? Porque eso también colaboró en la extinción. Pero muchas veces la causa de la extinción de una especie tiene que ver con que no se reproducen rápidamente, con que tienen problemas para reproducirse, ¿sí? Digamos, las mujeres no quedan embarazadas con tanta frecuencia, quiere decir eso. Eso estaría bueno averiguarlo también para el viernes. Entonces, la causa principal de esto es entonces que no lograron reproducirse, que no lograron adaptarse, digamos, al ambiente, y que el Homo sapiens se fue de África y se difunde por todo el mundo. En cambio, el neandertal se difunde por todo el mundo. No, No. no, se queda digamos, en Europa, ¿sí? Se va a quedar en Europa. Bien, ¿se entendió esto entonces? Porque Agustín, vos pusiste que los utilizaban como esclavos a los neandertales, ¿sí? Habías puesto que los Homo sapiens utilizaban como esclavos a los neandertales. ¿De dónde sacaste esa información? Porque en el video no decía eso, ¿sí? Capaz que usaste otra fuente, utilizaste alguna otra página de internet para buscar información sobre eso. No, ¿Cómo? no, Ah, bueno, entonces, ¿y por qué pusiste eso? ¿Porque te lo imaginaste por ahí? no sé, no me acuerdo. Bueno, no importa. Después fíjate de poner eso que yo estoy diciendo ahora, ¿sí? En realidad no hubo un contacto entre esas dos especies, ¿sí?
digamos, pudo haber pasado quizás, digamos, quizás todavía no nos dimos cuenta y por ahí los Homo sapiens utilizaban de esclavos a los neandertales, no sé, puede ser. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora la teoría más acertada lo que dice es que la realidad es que no se adaptaron, ¿sí? Los neandertales, y como se reproducían muy bajamente, de manera muy baja, en algún momento, ¿sí? Se terminaron de reproducir y se extinguieron. También igual en el video lo que dice, que capaz que tiene que ver con lo que vos pusiste, es que en un momento se encontraron y los Homo sapiens los mataban a los neandertales, porque los veían, eran otra especie, digamos, se habían armado como una comunidad, que eso también pudo haber pasado, ¿oh? Eso también pudo haber pasado. Bueno, los demás se entendió. Ustedes tienen que ir tomando apuntes, ¿sí? Cuando la profe explica, así es más fácil después hacer la tarea. Recuerden eso, porque hay personas que están acá conectadas que no entregaron la tarea. Así que, Luciano, no sé si entregaste, pero... Ah, y otra cosa les quería decir, el cuadro de hominización hay que corregirlo, las tareas hay que corregirlas, no hay que dejarlas ahí olvidadas y nunca más la hice, ¿sí? Hay que corregir las cosas que yo digo que hay que... O sea, cuando yo les pongo que hay que corregir algo, estoy esperando la corrección, ¿sí? Y si nunca más me responden la corrección, yo les pongo una nota. Ustedes por tarea tienen una valoración conceptual. Bien, muy bien, regular, no lo hizo, ¿sí? Yo siempre voy poniendo eso, ¿sí? Y de ahí surge el informe como el que mandamos para este trimestre, ¿sí? Sí. Así que tengan en cuenta de hacer las tareas y no dormirse, porque después vienen las consecuencias, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a... Bueno, después de eso, ustedes tenían que interpretar el mapa. ¿Se acuerdan? Que tenían que mirar el mapa de la página 22 del libro. Y tenían que averiguar qué era lo que estaba diciendo. Algunos pusieron que en el mapa se representaba digamos, la población, cómo había cambiado la población, hacia dónde había cambiado, pero no hablaron de los países, ¿sí? Que en realidad un mapa se arma para eso, el mapa se arma para que podamos ver la distribución geográfica de determinado fenómeno a lo largo del tiempo. Bien, voy a abrir el libro acá, así lo vemos, un cachito. ¿Tienen el mapa a mano? ¿Se acuerdan que yo les había pedido un mapa para hoy? Sí, lo tengo acá. Bueno. Un cachito que estoy buscando el libro, así lo podemos hacer con el libro. Bueno, vayan sacando el mapa, entonces, de donde lo tengan, o si lo tienen en la computadora también. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué mapa consiguieron? ¿Consiguieron mapa? ¿Tienen un mapa impreso? A ver, coméntenme. ¿Qué mapa tienen? Lo tengo en el celular. Bueno, ¿vos, Agus? Yo también en mi tablet lo tengo. Lo tienen, virtual. Sí. Sí. Bueno, porque la idea es que lo vayan marcando al mapa. ¿Ustedes pueden hacer anotaciones virtuales en el mapa? ¿O no? No. Bueno, Creo que no. bueno. Entonces, a ver, Sofía, ¿vos qué tenés? Sofía. Está silenciada. Brian, ¿qué tenés? Mapa. Sí, ya sé, pero, ya sé, mi amor, pero ¿qué mapa? ¿De qué pediste? A ver, ¿Pero en qué pasamos los formato? vivos, ¿eh? ¿Qué mapa tenés? ¿Mapa Con el virtual, celular, lo mapa en el tengo acá. papel? La tengo acá, lo tengo de papel. En papel.
Bueno, Luciano, ¿qué mapa tenés? Luciano, Mapamundi. ¿tenés en papel? Bueno, lo van organizando ustedes, entonces. Yo voy a explicar la actividad y después ustedes se fijan cómo lo hacen. Agustín, por ejemplo, que tenés el mapa virtual y no lo podés marcar, ese es un problema. ¿No tenés impresora en tu casa? Sí, sí, porque tengo, mi mamá tiene una compu que tiene impresora, pero Ah, buenísimo. es ¿La la tenés única ahí en que casa, la tengo. impresora? Sí, Bueno, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, buscas en la computadora de tu mamá, buscas un mapa, le decís, mami, busquemos un mapa que lo necesito para la profe. Buscas el mapa, planisferio tiene que ser, ¿sí? Y lo imprimís, ¿sí? bueno, profe. Bien. Igual yo no sé imprimir imágenes. No, pero es fácil, pones imprimir, haces clic, tu mamá debe saber imprimir imágenes, pregúntale. Sí, Si sí, no, sabe, sí. ah, buenísimo, listo. Bueno, bien, bueno, tengan entonces el mapa. Voy a empezar a explicar, ¿les parece? Y ustedes Sí. de última, los que no tienen el mapa ahora, lo hacen después, ¿sí? En un ratito. Si no, también lo que pueden hacer es hacerlo ahora, lo escriben en una hoja, así más o menos el recorrido, y después lo pasan, ¿eh? Eso también. Bueno, voy a empezar a explicar. Lo que vamos a marcar ahora, ¿sí? En ese mapa que nosotros tenemos, es cómo se va a difundir ese hombre, ese Homo sapiens, ¿sí? Que va a pasar de África hacia el resto del mundo, ¿sí? Porque nosotros habíamos visto eso. Vamos a ir al libro, así les muestro. Bueno, acá ven, empieza hablando sobre el género Homo, qué sé yo. Y este era el mapa que nosotros habíamos analizado la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Traten de, si bien ustedes tienen el audio silenciado, tienen que participar en la clase. Entonces, prefiero que no tengan el audio silenciado porque si no les pregunto algo y no me responden. Así que traten de tener, o el audio lo tienen silenciado, pero estén atentos a la clase, porque no vale la pena estar en Zoom si no van a prestar atención. Si no van a prestar atención, prefiero que no estén. Si van a prestar atención, presten atención de verdad, ¿sí? Bien. Sí. Entonces, acá habíamos visto, ¿sí? Que tenemos ¿qué es lo que representa este mapa? ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya? Sí. La cantidad de años en los que se habitaron esos lugares. Bien, bien. Digamos, tenemos con rojo, habíamos dicho, ¿no? Que esto representaba, ¿sí? A la parte sudeste, sudeste de África, que fue ocupada por primera vez, ¿sí? O sea, lo inicial, cuando aparecieron los primates, ¿no? Los primates aparecieron en esta zona, también aparecieron los primeros homínidos, ¿sí? Luego, con rosita, ¿qué se representa? Con el color más rosita, que es este que está acá, ¿sí? El sur de Asia, el sur de Europa y todo el resto de África, se representaría, ¿sí? El segundo lugar en el cual habitaron los primeros homínidos, ¿sí? Es decir, se fueron, digamos, migrando, ¿sí? ¿Saben lo que es una migración? Sí. Sí. Bien, ¿qué significa migrar? Ir hacia otro país. Bien, Cuando van de un lugar a otro. bien, migrar significa eso, migrar es ir, ¿sí? Migrar es irse de un lugar hacia otro, ¿sí? No necesariamente tiene que ser irse de un país, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los primeros hombres, los homínidos, muchas veces migraban de un lugar al otro, ¿sí? Pero por ahí se encontraban en la misma ciudad en busca de alimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no había más mamuts, no sé, al lado del lago, ¿sí? Ya no había más mamuts, entonces tenían que cruzar el lago e irse a vivir después de ese lago para poder encontrar más mamuts, ¿sí? Porque los primeros hombres no estaban viviendo en un lugar fijo como nosotros, eran nómades, ¿sí? Y la característica esa tiene que ver con trasladarse de un lugar al otro en busca de alimento. ¿Eh? Entonces, muy probablemente esa migración, ese proceso de migración que se difundió por toda África, parte de Europa y Asia, tuvo que ver con la búsqueda de alimentos, ¿sí? Con que ya no había más animales para poder matar ni cazar, entonces se tuvieron que ir a otros lugares, ¿sí?
porque si bien ellos también eran herbívoros, es decir, comían, digamos, verdura y frutas, la carne, como hoy en día, es imprescindible para el hombre, ¿sí? Digamos, hay muchas personas que son vegetarianas, pero lo cierto es que la carne es importante, ¿sí? Porque tiene proteína, tiene digamos, nutrientes que muchas veces no pueden ser reemplazados por otro alimento. Entonces, esto de Rosita nos muestra cómo se fueron en búsqueda de alimento hacia otro lugar. Y después, ¿sí? Entre hace 100.000 años y 12.000 años, ¿a dónde fueron? Los hombres. América. Bien. América, América en realidad Asia, fue la parte de última Asia y región. Oceanía. Bien. América en realidad, América y Oceanía, ¿sí? Fueron los últimos dos continentes que poblaron, ¿sí? Primero van hacia Asia, luego, ¿sí? Van a cruzar, ¿sí? Y acá es donde están las diferentes teorías, ¿no? Porque de alguna manera los científicos y los investigadores y los historiadores se preguntan, bueno, a ver, está todo bien, ¿no? Los hombres fueron a América, pero ¿cómo hicieron para ir de África a América? Si en el medio hay un océano, Hay mar. hay un mar. ¿Y Océano. cómo se llama el océano ese? Atlántico. Muy bien, Atlántico, ¿sí? El océano Atlántico, que no es lo mismo que este océano que está acá, que ¿cómo se llama? Pacífico. El Pacífico. Pacífico, ni este que está acá abajo, que se llama Índico. Índico, ¿sí? Esos son los tres océanos de nuestro planeta, ¿sí? Si nosotros damos la vuelta, ¿sí? Por ese globo terráqueo imaginario, vamos a volver ¿a qué océano? Pacífico. Al océano Pacífico, muy bien, ¿sí? Bien, entonces, el hombre, ¿sí? Se fue a América. La pregunta es cómo se fue a América, ¿sí? ¿Por qué rutas? Bueno, para poder entender esto, hubo 4 teorías, ¿sí? Hay 4 teorías en la actualidad, ¿sí? Que explican cómo el hombre va a ir de África, ¿sí? A América, ¿eh? De África o de otro lugar. Entonces, esas 4 teorías las vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, voy a abrir, les voy a explicar primero las teorías acá, ¿sí? De manera teórica si las entienden, y después las vamos a marcar juntos en el mapa. Bueno, hay una primera teoría, ¿sí? Que dice que el hombre, ¿sí? Viajó por el estrecho de Bering hacia América. Vamos a ver lo que es el estrecho de Bering. ¿Alguien sabe lo que es el estrecho de Bering? No. Bueno, el estrecho de Bering, vamos a ver acá un mapa, primero, con los océanos y los mares. Eso lo tienen que saber, ¿sí? Lo de los océanos y los mares. Bueno, el estrecho de Bering es esto que ustedes ven acá. Si nosotros vemos un mapa tradicional, el mapa tradicional tiene a América a la izquierda, ¿sí? Y a Asia y África y Europa a la derecha. Este mapa está mostrando, ¿qué pasa con este mapa? ¿Es diferente o es igual? ¿Qué? ¿Este mapa es igual o es diferente a los tradicionales? ¿Tienen ahí a mano un mapa planisferio? A ver, el mapa que ustedes tienen para marcar. Creo que parece diferente. Ah, ¿por qué? A ver. Diferente. ¿Qué Porque pasa es de con los hace, continentes? se fueron separando más. Antes Sí, eran más unidos. pero ¿dónde está América en tu mapa, Morena? A ver, fíjate. Profe, ¿Sí? Está más del lado izquierdo. profe, Agus, ¿qué? el mapa es diferente también porque muestra las migraciones de los distintos continentes. Claro, sí, totalmente. Pero a lo que voy es que acá en el mapa que les estoy mostrando yo, América aparece a la derecha, del lado derecho, ¿sí? En cambio, en el mapa que ustedes tienen, América está del lado izquierdo, ¿sí? Y, o sea, está dado vuelta el mapa, pero quiero explicarles por qué está dado vuelta. Está dado vuelta justamente porque el estrecho de Bering es el pasaje, es como un puentecito, ¿sí? Imaginario, que existe entre Asia y América, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en un mapa común, planisferio, a ver, vamos a ir a un mapa planisferio. A ver. Ahí, ¿qué ven ustedes ahí?